Desde Washington, Estados Unidos, con Carmen Pagés Serra, quien es jefe de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco de Desarrollo Interamericano, donde dirige el trabajo técnico y operativo relacionado con mercados laborales y seguridad social. En forma previa, esta labor se desempeñó como economista principal en el Departamento de Investigación del BID, donde lideró publicaciones tales como La era de la productividad, cómo transformar las economías desde sus cimientos. También es autora de diversos libros, entre los que destaca Ley y Empleo, Lecciones de América Latina y el Caribe, escrito conjuntamente con el premio Nobel, el profesor James Heckman. Además, ha publicado extensamente en revistas académicas y de política líderes y es coautora de la reciente publicación Del confinamiento a la reapertura, consideraciones estratégicas para el reinicio de las actividades en América Latina y el Caribe en el marco de la COVID-19. Cuenta con una maestría en Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona y un doctorado en Economía de la Universidad de Boston. Con ustedes, la doctora Carmen Pagés Serra, quien nos ubicará en el contexto de los requisitos para un mercado laboral eficiente y equitativo. Buenos días. Hola, reciban un cordial saludo desde Washington. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes hoy en este importante CADE del año 2020. Señoras y señores, Panamá es un país que tiene todo por delante. Y hoy quisiera hablar de Panamá ante el futuro del trabajo y la productividad. Panamá es un país que, como bien dice su nombre, es el país de la abundancia. Abundancia de bellezas naturales, abundancia de maravillas arquitectónicas, y también abundancia de crecimiento. En los últimos años creció casi a ritmo de tigre asiático. Y ahora tiene por delante y tiene la oportunidad de convertirse en un país de alto ingreso. Por ejemplo, si emulara lo que hizo Irlanda en los últimos años, que esta es la trayectoria. Irlanda empezó un país muy similar, con una población muy similar a la de Panamá, que en el año 1970 contaba en ingresos, digamos, comparables, con un PIB per cápita idéntico más o menos al que tiene hoy Panamá. Es decir, que podemos usar el caso de Irlanda para proyectar hacia adelante. Y si pudiéramos crecer a ese ritmo, encontraríamos que en el año ya 45, en este caso, ¿verdad? Panamá podría tener un ingreso de casi $30.000. Y en el año 70, es decir, si proyectamos este crecimiento que tuvo Irlanda hacia el futuro de Panamá, casi $80.000. Es decir, estamos en las puertas de ser un país de alto ingreso. Pero les voy a argumentar que para poder llegar ahí hay que cambiar, hay que hacer las cosas distintas. Y esto es un poco el argumento que comentaba Marshall Goldsmith, un autor que se hizo muy famoso con este libro, que en inglés se llama What Got You Here Won't Get You There, o en español significa lo que te llevó hasta aquí no te llevará hasta allá. Y este libro estaba realmente pensado para ejecutivos, para personas que habían sido, digamos, muy exitosas dentro de una institución, que habían tenido la posibilidad de ser promovidas. Y entonces lo que el libro argumentaba es que el éxito hacia el futuro, las capacidades, las competencias que una persona tiene que usar a futuro, no pueden ser las mismas que usó en el pasado. Y por eso es muy importante recordar que lo que nos trajo hasta aquí no nos llevará hasta allá. Hace 4 años tuve la dicha de participar en este CADE y lo que les comentaba es que les hablaba del futuro del trabajo. Les hablaba de un futuro no muy lejano, donde estaríamos usando tecnologías digitales para hacer casi todo, donde la gente trabajaría desde la casa, remoto, desde cualquier parte. Y mi pregunta hoy en día a ustedes es, ¿les suena esto? Usar tecnologías digitales para todo, trabajar desde la casa. Y es que, señores y señores, el futuro del trabajo ya está aquí. La COVID lo que ha hecho es acelerar una tendencia subyacente y nos ha puesto en 3 meses en lo que probablemente habrían sido 8 o 10 años de evolución normal. Y hoy lo que tenemos es un mundo donde las tecnologías digitales ya están en todos lados. Ya lo hacemos todo digital. Hoy estamos aquí
de forma remota. Pero aquí estamos. Y resulta que, claro, las compañías como Zoom, pues en este momento son de las más exitosas del mundo. Han superado en muy poco tiempo la evaluación que tienen pues, las grandes aerolíneas, que llevan mucho tiempo de negocio. Y el trabajo remoto se ha adaptado, digamos, se ha adoptado de manera amplia en todos los países. Hoy, una gran proporción del mundo estamos teletrabajando. Aunque obviamente esconde grandes desigualdades entre grupos de ingreso y son las personas de ingresos altos los que de alguna manera han tenido y tienen la conectividad, los que están teniendo más posibilidades de trabajar vía digital. Ahora bien, la combinación de tecnologías aumenta el potencial de muchas ocupaciones, incluso las menos pensadas. Este es el caso, por ejemplo, que les muestro de un minero que en vez de tener que estar en la mina exponiéndose a condiciones muy complejas y de alta inseguridad, está desde una cabina de control controlando un robot, que es el robot minero. Entonces, la robótica y la inteligencia artificial permiten que cada día más trabajadores puedan teletrabajar. Ahora bien, todo este aumento en el uso de nuevas tecnologías nos lleva a un cambio estructural muy importante en la demanda de habilidades. En la medida que vamos introduciendo más y más tecnologías, lo que se ha visto, y esto, por ejemplo, lo que les muestro es un gráfico para los Estados Unidos, lo que muestra es que en los últimos años, donde se han ido introduciendo muchas más tecnologías, al principio las computadoras, después la internet, después la banda ancha, y seguimos en el mundo digital, la demanda de habilidades cambia, es decir, aquellas habilidades muy repetitivas que son, de hecho, fácilmente automatizables, empiezan a caer. Y aquellas ocupaciones y actividades que de alguna manera hacen uso o tienen en su composición muchas actividades no rutinarias, empiezan a crecer. Entonces, lo que vemos es una caída de la demanda de personas que hacen cosas rutinarias porque las hacen las máquinas y un aumento de la demanda de personas que hacen cosas no rutinarias porque de alguna manera complementan a las máquinas. Y lo que vemos también es que esta evolución natural, que la estamos viendo en todos los países, se acelera en los momentos de crisis, que es lo que tengo aquí. Estos puntos, estas barras más oscuras, son momentos de crisis. Es decir, los momentos de crisis son momentos donde muchas de las empresas aprovechan el shock tan grande para, de hecho, hacer cambios en su demanda de trabajo. Y en parte lo que ocurre es que muchos de estos trabajadores, los que hacen actividades rutinarias, son los primeros en ser despedidos en una recesión. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta recesión que estamos pasando, en esta crisis, que además es una crisis que yo diría es una crisis digital, porque lo que ha hecho el COVID es hacer todavía mucho más importante esta tendencia, como les decía al principio. Hoy en día estamos todos peleándonos con estas nuevas tecnologías porque las hemos tenido que usar para todo, para comprar, para ver a los amigos, para trabajar y bueno, nos hemos tenido que adaptar. Y además, pues ocurre algo importante y también desde la producción. Las máquinas se vuelven todavía más atractivas ya que ni se enferman ni contagian a nadie. Entonces, todo esto hace que realmente estemos inmersos en una auténtica transformación digital. Y como les decía, estas transformaciones cambian los requerimientos de habilidades. Obviamente necesitamos ser mucho más hábiles, ser mucho más competentes en habilidades digitales. Pero también lo que ocurre es que a medida que la tecnología avanza y los robots y las máquinas y los algoritmos y las computadoras y los teléfonos se hacen cargo de muchas de las tareas que hacíamos antes, nuestra ventaja comparada, la de los humanos, es justamente lo que nos hace humanos, es la empatía, la comunicación, el poder transmitir emociones, es decir, toda una serie de cosas que las máquinas hoy por hoy no pueden. Y por eso cada vez más las habilidades sociales están más demandadas. Y luego toda la parte de habilidades cognitivas avanzadas, porque realmente es muy importante darse cuenta que el trabajador del siglo XXI, el trabajador digital,
es un trabajador que de nuevo, al no estar haciendo tareas rutinarias, se le exige un grado de pensamiento crítico, de capacidad de reacción, de adaptación, mucho más importante que el que tenía un trabajador en el pasado. Entonces, ¿cuáles son las nuevas habilidades del mundo de hoy? Pues eso, la comunidad, la comunicación, la creatividad, las habilidades digitales, la ética, porque vamos a trabajar desde casa, no nos van a estar vigilando, pero sí tenemos que responder de nuestro trabajo. El manejo del tiempo, porque ya no tenemos a alguien que está controlando si trabajamos o no, tenemos que ser capaces de responder. El pensamiento crítico, como les decía, la capacidad de responder problemas y, muy importante también, la flexibilidad y la capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Hoy en día las tareas se hacen más y más complejas y son los equipos que son capaces de trabajar juntos armoniosamente los que son capaces de extraer las habilidades, las competencias de cada quien y sumarlo de manera que un equipo es capaz de hacer cosas mucho más complejas que una persona. Otra cosa muy importante en el mundo de las nuevas tecnologías es que estamos viendo cada vez más la entrada de algoritmos de inteligencia artificial que en muchos casos se están convirtiendo en nuestros jefes. Eso ya lo saben hoy en día muchos conductores de Uber que tienen una plataforma como jefe y les está en muchos casos diciendo dónde están los clientes y también les están dando patrones de aumentos, por ejemplo, de tarifas en momentos picos y todo eso lo decide el algoritmo. Entonces, en este mundo donde estamos usando las plataformas digitales cada vez más, también una característica súper importante es que las plataformas digitales nos permiten conectarnos con todo el mundo. Es decir, a través de plataformas como Freelancer, Upwork, Workana, TopTal, People per Hour, etc. Hay muchas plataformas. Podemos conectarnos vía nuestro computador con clientes que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Y por lo tanto, nuestro mercado laboral se expande de manera muy importante. Ahora bien, este uso masivo de herramientas digitales, ¿qué hace? Por un lado nos genera un montón de oportunidades y por otro lado nos genera un montón de retos y de necesidad de adaptación. Como les he dicho, una clave es la necesidad de desarrollar nuevas habilidades sociales, cognitivas, avanzadas y digitales. Pero también nos pone un reto muy importante y es que nos obliga a adaptar las instituciones del mercado laboral. Tanto la regulación del mercado laboral como todo el aparato de protección social. Porque, vamos a poner un ejemplo. Pensemos en la regulación laboral. La regulación laboral estuvo creada en la época de la izquierda, es decir, estamos hablando de trabajos muy rutinarios que se hacían en horarios muy establecidos, vamos a llamarles de 9 a 6, en una semana fija, de lunes a sábado. Lo hacían generalmente hombres, los padres de familia, que se podían dedicar a tiempo completo al trabajo y generalmente eran tareas que no exigían demasiado trabajo cognitivo, ni mucha capacidad de adaptación, ni mucha capacidad de pensar críticamente. Vayamos ahora a nuestro futuro, al futuro digital, presente ya debido al COVID. ¿Y qué nos encontramos? Un mundo completamente distinto, donde las personas ahora pueden trabajar desde cualquier lugar. Ya estamos hablando no solo de hombres, sino de mujeres masivamente que han entrado al mercado laboral, que tienen hombres y mujeres ahora corresponsabilidades de familia, que necesitan mucha más flexibilidad para adaptarse, para poder balancear la familia y el trabajo, que pueden trabajar desde cualquier lugar, desde cualquier horario, y que necesitan una capacidad de adaptación, una flexibilidad y una manera de trabajar completamente distinta a la que tenemos acá. Y sin embargo, la regulación laboral sigue siendo la misma que teníamos en este mundo de la izquierda. Por otro lado, también necesitamos una adaptación muy fuerte en la protección social, porque en la medida que tenemos más gente trabajando en plataformas, en todo este mundo remoto,
también tenemos menos gente que es capaz de conectarse a la seguridad social tradicional, como la entendemos. La seguridad social de siempre, que también estuvo pensada para esta persona de la izquierda y no necesariamente la persona de la derecha. Una seguridad social que estaba muy vinculada al trabajo asalariado, a este trabajo más estándar de 9 a 5 o de 9 a 6. Hoy en día, muchos trabajadores de este nuevo entorno digital no son capaces de ser parte de la seguridad social. O bien la ley no se lo permite, o bien institucionalmente existen tantas trabas que no se afilian. Y esto es particularmente importante porque estamos ante un mundo que envejece muy rápido y donde, por ejemplo, hoy en día, esta es la pirámide de la población de empleo en Panamá. Y como pueden ver, un gran porcentaje de personas ya tienen más de 40 años. De hecho, más de la mitad de la población tiene más de 40 años. Y esto quiere decir que en 20 años muchos de ellos estarán ya en la etapa de retiro. Y eso también es importante, por lo tanto, que todas las personas hoy estén contribuyendo a la seguridad social y puedan ser puedan tener un retiro favorable. Por eso debemos adaptar la seguridad social a estas nuevas tendencias. Y por lo tanto, si mirando hacia adelante, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, para triunfar, digamos, en este nuevo mundo mucho más digital, obviamente garantizar la conectividad, sin la cual nada de esto es posible, asegurar estas nuevas habilidades de las que les comentaba y también adaptar todo nuestro marco regulatorio, ¿no? Y esto es clave porque cuando miramos dónde está Panamá en el índice de competitividad global, lo que encontramos es que sus 3 áreas de debilidad más importantes son justamente la adopción de tecnología, sus habilidades y el mercado laboral. Es decir, el ranking lo que quiere decir es que, por ejemplo, en adopción de tecnología estamos en el puesto 86 en el mundo de 141, es decir, bastante bajo. En habilidades estamos en 88, es decir, muy abajo, y en el mercado, regulación de mercado laboral estamos en el 92. Es decir, realmente todos estos 3 puntos requieren repensarse. Y si nos comparamos, por ejemplo, con algunos países, como decía al principio, por ejemplo, Irlanda, un país de dimensiones muy similares a Panamá y que ha tenido un crecimiento espectacular, o incluso Nueva Zelanda, un país también de dimensiones muy similares, que también ha tenido un crecimiento muy importante, lo que vemos es que pues, en Nueva Zelanda e Irlanda tienen puntajes en este índice de competitividad global tienen rankings mucho más altos, y cuando miramos, por ejemplo, pues en TICS sobre todo Nueva Zelanda está mucho más alto, en habilidades tanto Nueva Zelanda como Irlanda están mucho más altos, y en mercado de trabajo también ambos están mucho más altas. O sea que esto lo que nos dice es que realmente hacia el futuro tenemos que primar estas nuevas competencias, estas nuevas formas de hacer las cosas si se quiere llegar a un desarrollo que sea ya de un país de alto ingreso. Entonces, mirando cada una de ellas, ¿qué veríamos? Conectividad, por ejemplo. Bueno, Panamá adopta tanto tiene una mucha mejor posición en suscripciones celulares, cae mucho en suscripciones de internet en móvil y sobre todo cae mucho en usuarios. Es decir, que es un tema de tecnología, pero también es un tema de saber usar esa tecnología. Y cuando miramos las habilidades, ¿qué vemos? Bueno, pues vemos que si dijimos que este mundo digital se mueve, se impulsa, el motor se motoriza con habilidades, pues aquí hay mucho trabajo por hacer. En un ranking de 141 economías, cuando mirábamos todos los temas que se referían al capital humano, veíamos que Panamá estaba flojo. Pero estaba flojo por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las escuelas o lo que se llama la fuerza laboral futura. Pero donde está realmente flojísimo es en lo que se referiría a la fuerza laboral presente, es decir, aquellos que hoy están en el mercado laboral. Ranking de 100, es decir, quiere decir que hay 106 países que tienen una fuerza laboral más competente y con mejores habilidades, 116 países con mejores habilidades digitales y 117 países con mayor facilidad de encontrar empleados calificados. Es decir, lo que indica aquí es que las empresas del país tienen unas dificultades enormes
en encontrar el trabajo calificado que necesitan. Y esto se ve, por ejemplo, en la encuesta de Manpower. Comparo, por ejemplo, con Irlanda y se ve muy claro que, digamos, Panamá las empresas en Panamá tienen muchas más dificultades en encontrar trabajo. Y esto, por ejemplo, en el último año ya se ve muy patente, ¿no? 43% de las empresas tienen dificultades encontrando trabajadores. ¿Y cuáles son los perfiles que más cuestan? Bueno, pues, por ejemplo, expertos en marketing, técnicos de todo tipo, ingenieros, personal de técnicos en comunicaciones. Imagínense cómo deben estar hoy en día de buscados estos técnicos. Y digamos, gente en gerencia, etcétera. Es decir, en general, mucho trabajo calificado que falta en el país. Y además existen fuertes restricciones a la entrada de inmigrantes. Solo, por ejemplo, las empresas solo pueden tener un 10% de los trabajadores pueden ser extranjeros, lo cual quiere decir que, por un lado, no existe en el país, por otro lado, no la podemos traer. Entonces, realmente tenemos que repensar cómo se pueden transformar las habilidades en Panamá. Paso al último tema, el tema de regulación y protección laboral. Panamá se distingue por ser un país donde es muy difícil, digamos, tanto todo lo que tiene que ver con la contratación como el despido. En cuanto al despido, por ejemplo, el trabajador puede pedir la reinstalación. Eso es algo que digamos, no existe en casi ningún país. Por ejemplo, y desde luego si comparamos con Nueva Zelanda o con Panamá, no. Es decir, Panamá aparece como mucho más restrictivo en cuanto a las prácticas de despido individual. En cambio, por ejemplo, en Irlanda sí se puede, sí hay algunas restricciones adicionales cuando tiene que ver con despidos colectivos, que tiene que ver sobre todo con la necesidad de trabajar con el sindicato. Y otro tema en el cual Panamá se distingue enormemente es esta enorme dificultad por contratar de manera temporal, que sí existe, ¿no? Esto quiere decir, cuanto más alto, más rígido, que compara de manera, digamos, muy marcada con la experiencia de Irlanda y Nueva Zelanda. E interesantemente, en cuanto a lo que se refiere a arreglos flexibles de trabajo que nos permitan tener esa flexibilidad para el mundo digital, Panamá acaba de aprobar la ley del teletrabajo. De hecho, la aprobó en febrero de 2020, lo cual quiere decir que afortunadamente pudo pasar por este periodo de COVID con la ley ya aprobada. En este sentido, le ha ido mejor que otros países de la región que todavía no tenían ley de teletrabajo. Y comparando con Nueva Zelanda e Irlanda, bueno, por ejemplo, Nueva Zelanda es un caso interesante porque el trabajador puede solicitar formas de trabajo flexible por horas, por días, por lugar, y puede elegir también flexi-time, elegir horas de inicio y finalización, distribuir horas semanales de forma desigual, trabajar part-time o pedir incluso la semana comprimida, ¿no? Y por supuesto trabajar desde la casa. Y el empleador contesta esta solicitud autorizando o denegando la posibilidad, pero en general más y más personas están en estas modalidades. Y por otro lado, Irlanda también la está trabajando. Ya existe legislación que se está discutiendo y posiblemente muy pronto tendrá una legislación similar a la de Nueva Zelanda. Cuando miramos las posiciones de Panamá en el Foro Económico Mundial en cuanto a este tema, este es el área en el que aparece peor, es decir, que Panamá está peor rankeada en este índice. Y son dos las que hacen que realmente aparezca muy mal. Por un lado, como decía, las prácticas de contratación y despido, y por otra, estas dificultades enormes para contratar extranjeros. Así que un poco, resumiendo esta primera parte, muy importante en un mundo digital poder pensar en que realmente las cosas que nos han servido para llegar hasta aquí no serán las mismas que nos servirán para convertirnos realmente en un país de muy alto ingreso, que estamos en un mundo digital que requiere realmente maneras de trabajar muy distintas, requiere habilidades muy distintas y obviamente requiere la conectividad para poder ser parte de ese mundo y que todo el mundo tenga acceso a la oportunidad que confiere, las oportunidades que confiere la tecnología digital. Así que pensando hacia adelante,
pensando en una agenda de Panamá hacia el futuro, una agenda post-COVID, que además tome en cuenta que si bien todavía no tenemos los números, el impacto del COVID sobre el empleo ha sido en muchos casos catastrófico, que muchas empresas están perdiendo empleo y que seguirán posiblemente perdiendo empleo en las próximas semanas, meses, y que por lo tanto una agenda post-COVID tiene que buscar recuperar el empleo, pero no hacia atrás, sino hacia adelante, hacia el trabajador en la empresa del siglo XXI, que eminentemente será un trabajador en una empresa digital. Y por eso esta agenda, yo diría que viene marcada por dos grandes cosas. Por un lado, la transformación digital de tanto las empresas como los trabajadores. Y segundo, generar un ámbito regulatorio y de protección social más acorde con el siglo XXI. Si miramos en la primera parte de transformación de empresas y trabajadores, aquí hay muchas posibilidades. Es decir, estamos ante un mundo que está cambiando tan rápido que los modelos de negocio están cambiando. Por ejemplo, pensemos en el caso de un restaurante que tenía su público tradicional. Hoy en día, cerrado o semicerrado por el COVID, tiene que repensarse y en muchos casos muchos restaurantes están encontrando una nueva faceta de negocio en el envío a domicilio. Pero eso implica repensar cómo presentarse, el menú es distinto, necesito trabajar en mi cadena de proveedores distinta. Algunos restaurantes, por ejemplo, están poniendo, incluso haciendo llegar suministros que tienen de su cadena de producción, de suministro, directamente al consumidor. Por ejemplo, llevándole cajas donde se le dice, mira, esta es tu comida de la semana y está preparada y tú haces el resto. Es decir, mucha creatividad, mucha innovación que se desprende de la necesidad, pero que genera nuevas oportunidades de mercado. Y por eso estar muy pendiente, tener esa inteligencia de hacia dónde puedo ir es clave. Por otro lado, tanto el trabajador, la parte verde, como la empresa, parte azul, va a tener que estar repensándose. Entonces, ¿cómo generamos esa capacidad de reentrenar al trabajador que tiene que estar ahora, el cocinero que tiene que estar pensando en cómo voy a presentar esto en un mundo digital o qué tareas, qué comida presento en este nuevo mundo? O el trabajador o el empresario que tiene que estar pensando cómo me conecto con todo lo que es la logística de reenvío, etcétera. Es decir, todo eso implica, todos estamos repensándonos, tanto la empresa como el trabajador. Y por supuesto, las habilidades digitales de todos tienen que ser reforzadas. Al mismo tiempo que tenemos que pensar en la conectividad a la banda ancha y lo que nos permita triunfar en este nuevo mundo y una regulación que realmente nos lo permita también, ¿no? Y en ese sentido, como les decía, tenemos que avanzar hacia una regulación para el siglo XXI, que sea un poco más flexible en el ámbito de la contratación y el despido, pero que a cambio permita también establecer la seguridad a los trabajadores vía inversión en formación y vía crear un seguro de desempleo moderno para este nuevo mundo, ¿no? Este nuevo mundo mucho más flexible, mucho más incierto. Al mismo tiempo, que permita promover acuerdos de trabajo mucho más flexibles en la empresa, que se adecúen más al balance que cada uno quiera hacer de la vida y el trabajo. Y por otro lado, como decía, en la seguridad social, velar por la integridad financiera del seguro social, algo muy importante en Panamá, y promover la inclusión de trabajadores de plataforma y cuenta propias que han venido creciendo en los últimos años al tiempo que la formalidad ha ido cayendo. Es decir, tenemos que traer todas estas personas al seguro social. Y por último, para que todo esto sea posible, darle mucho más juego a la negociación colectiva para que los trabajadores en cada empresa puedan negociar esas condiciones que les son más favorables al interior de la empresa. Y por tanto, darle un poco menos de peso a la legislación, hacerla un poco menos restrictiva
y dejar que sea la negociación colectiva la que añade esas condiciones que de alguna manera le convienen a cada empresa y a cada trabajador. Y entonces, ¿cómo hacer todo esto? ¿Cómo implementar estos cambios? Un poco la sugerencia que les propondría sería hacer una alianza público-privada donde cada quien tiene derechos y obligaciones. El Estado, las empresas y los trabajadores. Por el lado del Estado, por un lado, entender que si queremos recobrar el empleo pronto, probablemente vamos a necesitar ofrecer incentivos para la recontratación de trabajadores, que vayan acompañados posiblemente con ayudas a que estos trabajadores también se puedan reconvertir, se puedan formar en estas nuevas necesidades. Por otro lado, ayudas a la formación de desempleados, directamente a los desempleados, y también a la formación de los propios sindicatos para entender este nuevo mundo y cómo operar exitosamente en este nuevo mundo y cómo pensar, velar por el bienestar de los trabajadores en este nuevo mundo. Para las empresas y trabajadores, fondos concursables para la reconversión de empresas y trabajadores. Es decir, que realmente podamos poner un instrumento al cual las empresas puedan hacer propuestas para decir, por ejemplo, necesito recalificarme yo como empresario, mis cuadros directivos y todo mi personal en materia digital. Y para eso necesitamos que todo el mundo tenga estas competencias y habilidades y nos gustaría formarlo y esta es nuestra propuesta y que el Estado pueda pagar una parte y la empresa pueda pagar una parte. Por otro lado, el Estado también tiene la iniciativa para abrir un espacio de diálogo social para el nuevo marco regulatorio. Y finalmente, el Estado también puede abrir ese diálogo social para iniciar un proceso de creación de un seguro de desempleo. En cuanto a las empresas, formar trabajadores contratados con incentivos. De nuevo, aquí viene la parte público-privada, el Estado da un incentivo, la empresa tiene que poner de su parte y formar al trabajador. Por otro lado, participar activamente en esa formación, reconversión de la misma empresa. Cofinanciar esa reconversión, es decir, no solo dejar que el Estado ponga todo, es importante que todo el mundo aporte. Y participar activamente en el diálogo social para ese nuevo marco regulatorio y el seguro de desempleo. Y finalmente también los trabajadores ponen de su parte, porque participan activamente en esas actividades de formación y reconversión de las empresas y participan activamente a través de sus representantes en el diálogo para un nuevo marco regulatorio y el seguro de desempleo. Señores y señores, estamos en un momento que es un momento de crisis, pero también es una oportunidad. Como decía Rahm Emanuel, el exalcalde de Chicago, decía, nunca debes desperdiciar una crisis profunda, porque es una oportunidad para hacer las cosas que nunca antes pensaste que podrías hacer. Señores y señores, este es el momento de actuar. Tomemos la iniciativa ya. Les dejo, para más información, consultar nuestra serie de publicaciones sobre el futuro del trabajo, que pueden encontrar en esta página web. Y, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Quedo pendiente de sus preguntas. Gracias, Carmen. Para asumir ese reto ante estas nuevas oportunidades, por favor, oriéntanos, ¿cómo podríamos hacer una mejor inteligencia de mercado, Carmen? La inteligencia de mercado realmente requiere estar en contacto con mucha gente diversa, con gente del país, de fuera del país, que pueda darnos esa información que necesitamos para entender cómo viene la mano y cómo será el futuro. Y para eso, todo lo que se pueda hacer para promover esos intercambios, para traer gente de fuera, hoy en día con Zoom, bastante fácil, generar rondas de conferencias, teleconferencias, es decir, traer gente muy diversa que tenga mucha información distinta y que nos permita
vislumbrar ese presente y ese futuro. También a nivel de habilidades, es muy importante entender cuáles son esos requerimientos presentes y futuros de habilidades. Y para ello, por ejemplo, el Estado podría generar encuestas a las empresas de cuáles son las habilidades que están echando a encontrar más en falta y cuáles son las que piensan que van a estar demandando en los próximos meses, años. Y esa información se puede procesar para arrojar una visión muy importante de hacia dónde va la demanda de habilidades en la economía. Otros instrumentos muy interesantes son, por ejemplo, que los ofrece hoy en día los datos masivos. Por ejemplo, las propias vacantes que ponen las empresas, vacantes en línea, ¿no? Se quiere una persona que sea así, 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 se pueden procesar y y esa información nos arroja un termómetro muy interesante de hacia dónde va el mercado. Y nosotros en el BIT estamos trabajando en eso y de hecho les invito, tenemos un observatorio laboral COVID donde ya estamos haciendo eso, ya estamos recogiendo la información que se desprende de las vacantes y en tiempo real estamos diciendo hacia dónde está yendo el mercado. Y esto es solo el principio, hay mucho más que se puede hacer en esta línea. Entonces, muchos instrumentos, digamos, circulación de ideas, circulación de personas, así sea a nivel digital, y captar información tanto a nivel de encuestas más tradicionales como a nivel de datos, por ejemplo, de datos masivos, ¿no? Capturados de la propia información que aparece en Internet. Bueno, Carmen, son muchas las cartas que has puesto sobre la mesa. ¿En qué orden deberían establecerse estas iniciativas? Bueno, el primer punto en la agenda de cualquier gobierno en este momento en el mundo, tan pronto se contenga, ojalá sea pronto, la emergencia sanitaria, es recuperar el empleo. Es decir, es generar las condiciones para que las empresas vuelvan a contratar. Y esto quiere decir, por un lado, promover inversiones en infraestructura u otras actividades que son grandes generadoras de empleo, dar incentivos, como le decía, a la contratación de personas y asegurar que formamos a los desempleados que de alguna manera ya no están vinculados con su empresa y todo parecería indicar que no se van a volver a vincular para que realmente puedan reencontrar su espacio en este mercado laboral con mucha visión ya de hacia dónde va este mercado y hacia dónde puede ir, ¿no? Hacia dónde lo podemos llevar, un poco mediante toda esta inteligencia que les comentaba. Segundo, es muy importante generar también un espacio de conversación, de diálogo social, de cómo se puede adaptar esta legislación laboral y esta protección social a este nuevo entorno. Una legislación más favorable para el empleo y para los trabajadores será buena para la recuperación del empleo también. Por lo tanto, este será un punto muy importante. Y por otro lado, pues empezar a buscar maneras de conectarse con oportunidades de calificación y recalificación a partir de, por ejemplo, cursos de entrenamiento en línea que se puedan hacer disponibles a la ciudadanía para que se puedan entrenar en todas esas competencias digitales, sociales y cognitivas avanzadas que van a ser tan necesarias en este nuevo mundo. Agradecemos a Carmen Pagés Serra del Banco Interamericano de Desarrollo por su conferencia y participación en la sesión de preguntas y respuestas.